Jonathan. Adelante, Jonathan Liriano. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos a todo el equipo del Sol de la Mañana y también a nuestro equipo de producción que siempre nos acompaña y nos da apoyo para poder desarrollar este importantísimo espacio de comunicación. 60 años se conmemoran el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo y el fin de la dictadura. No fue un proceso, ahí concluyó un proceso de resistencia del pueblo dominicano, especialmente de sectores de clase media. Tuvimos la expedición de Cayo Confites, los expedicionarios del 59 también, varios grupos en la capital y en Santiago también se habían organizado, se habían planificado otros atentados, Fidelio Despradel y diferentes actores importantes se habían articulado para hacer frente a la dictadura. El movimiento también 14 de junio, ya el movimiento político de resistencia también comenzó a articularse y habían varios planes. Y este fue el último, el 30 de mayo, el que terminó con la cabeza de la dictadura, que era todo un sistema. En ese momento, la libertad, avanzamos hacia libertad por ese grupo de héroes y heroínas que resistieron y que luego ejecutaron el ajusticiamiento. Y eso mandaba la historia. Era muy difícil, la sociedad en pleno estaba desinformada, manipulada, controlada por varios mecanismos, no solamente los mecanismos religiosos, oficiales del Estado, sino también en los espacios de trabajo y en otras formas. Pero ahora la lucha por la libertad tiene otros matices y otros desafíos. Voy a leer un párrafo que tengo aquí anotado de 1966. Las constituciones en países como el nuestro han sido, son y serán durante mucho tiempo todavía simples pedazos de papeles. Lo que vale en cada país, en cada época, en cada momento histórico, no son los principios, sino los hombres. La efectividad de una constitución, como la de una ley cualquiera, depende de la honestidad del magistrado que debe aplicarla y que está llamado a convertirse en guardián de sus disposiciones orgánicas. Así decía Balaguer en diciembre de 1966 sobre la Constitución y el valor de la Constitución. Balaguer, que es fruto de la dictadura de Trujillo, presidente títere de Trujillo, ministro también de Trujillo, intelectual orgánico de la dictadura, se refería de esta forma al orden institucional que se establece en la Constitución, a las instituciones establecidas en la Constitución de la República. Y Balaguer, tan convencido de esto, se atrevió a desafiar a toda la clase social y política que meses antes había iniciado una guerra por la restauración justamente del régimen constitucional de Juan Bosch. O sea, Balaguer en el poder se atreve a desafiar a todo el que salió a luchar en el 65 y a decir que en un país como el nuestro lo que valía era la voluntad de la persona, y justamente eso es una dictadura. En una dictadura, en diferencia a la democracia, es la voluntad de un individuo, un pequeño grupo de individuos, la que decide el porvenir, las mañanas, las tardes, las noches, el presente y el futuro del resto de la sociedad. Contrario a una democracia o un Estado de derecho, como está contemplado ahora en la Constitución, somos un Estado social democrático de derecho, donde toda autoridad y todo gobernado está sujeto no a la voluntad misma de la autoridad, está sujeto al orden de derecho previamente establecido, a un contrato social. Esa es la diferencia entre un país democrático y un país donde no se vive en democracia. Que la vida de los seres humanos no dependen de cómo amanezca un día el que está gobernando, o lo que le parezca un día al que está gobernando, o al guardia que tiene el fusil, sino que todos los seres que viven en esta sociedad son sujetos de derechos y de deberes. Y de eso se trata una democracia, más allá de ir a las elecciones. Entonces, esa era la visión que se exigía en la dictadura y fue la visión que se extendió después de la dictadura y que todavía tiene remanentes en República Dominicana. Con la caída de Trujillo seguimos teniendo en República Dominicana serios problemas para la vida democrática.
los 12 años de Balaguer, fraudes electorales recurrentes, muertes, desaparecidos, gente que gobernaba y salía presidente por movimiento de palito, un ejército de zombies que votaba o no votaba. Esa es la historia reciente de República Dominicana. Y la superamos, pero no ha sido fácil. Y tampoco ha sido el fruto de la lucha de un pequeño grupo. Han sido varios movimientos y varios procesos históricos. Mucha sangre se ha derramado para tener el nivel de libertad que tenemos ahora en nuestro país. Hace poco, en el 2019, el 76% de la población creía que la democracia era o es la mejor forma de gobierno. Pero el 75% prefería un gobierno de mano dura. Porque todavía el autoritarismo, la imposición de la fuerza por encima del orden institucional es parte de nuestra cultura. El trujillismo todavía está presente en la sociedad dominicana y se expresa de diferentes maneras. Pero antes de eso, en el 94, señoras y señores, según los estudios de cultura política en República Dominicana, el 50.4% prefería a un líder fuerte a la aplicación de la ley y la Constitución. Ahí está el germen. El germen del trujillismo todavía estaba en el 94 y todavía lo vemos en los estudios que se hacen cuando se consulta al individuo, el dominicano, en su particularidad. Más de la mitad de los dominicanos en el 94, cuando Balaguer y el balaguerato impusieron un fraude electoral, prefería a un individuo por encima de la Constitución, de la ley y de la democracia. Y todavía esa cultura es una de las barreras que tenemos que ir superando y la debemos ir superando permanentemente con una lucha que debe expresarse de diferentes maneras y el ejercicio que hacemos en los medios de comunicación debe servir de esto. Pero todavía no estamos liberados en República Dominicana de las prácticas antidemocráticas, de las amenazas a la libertad y a la democracia en nuestro país. Tenemos que recordar que hace pocos días, meses, menos de un año, aquí todos los poderes del Estado estaban controlados por un solo partido y por la voluntad de una persona prácticamente. O sea, a pesar de la sangre y el gran sacrificio que ha hecho el pueblo dominicano para avanzar hacia la democracia y la libertad, hace pocos meses una persona ponía desde su partido a un miembro del comité central de su partido a presidir la Suprema Corte de Justicia, igual que en los tiempos de Trujillo. Hace pocos meses se decidió, bueno, ya un par de años, que los miembros de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia debían ser también altos dirigentes del partido de gobierno, para así impedir el correcto desempeño del orden democrático y la separación de los poderes. Hace muy poco, señoras y señores, otro miembro del Comité Central del partido de gobierno dirigía la persecución penal y se convirtió en un gran obstructor de la lucha contra la corrupción tan reclamada por la población. Eso no fue ayer. O sea, no fue en la década de los 60, fue ayer prácticamente. Y tuvimos que enfrentar esos atentados contra la libertad y la democracia. Fue hace poquísimo, señoras y señores, que un presidente dijo, yo no me voy a reelegir. Y reformó una vez la Constitución de la República para reelegirse. Y dijo, no me vuelvo a reelegir. E intentó hasta el último momento comprar legisladores, romper con el orden, con la independencia del Congreso para volver a imponerse en un tercer mandato. Tuvo que salir el pueblo a la calle a manifestarse para impedir que Danilo Medina fuera candidato por una tercera ocasión. O sea, las amenazas al orden democrático, al orden institucional, a la imposición de la Constitución por encima de las voluntades particulares, todavía siguen vigentes. Por lo tanto, la lucha por la libertad y la democracia en República Dominicana es una tarea de todos los días, que no ha terminado, señoras y señores, porque el otro día teníamos a cuadros políticos dirigiendo la Junta Central Electoral y la gente que es de una generación mayor a la mía no terminaba de olvidarse de los apagones, de los fraudes electorales, cuando volvía a vivir, señoras y señores, la desaparición de los técnicos de la Junta Central Electoral en plenas elecciones, el no funcionamiento de las máquinas. Todavía con el recuerdo fresco de los apagones en el conteo de los votos, estamos viviendo
otro trauma electoral en República Dominicana. Desde el 94 aquí no se hace fraude electoral. Balaguer era la que hacía los fraudes. Bueno, tenemos un déficit fiscal en el 2012 que no fue que bajó del cielo. Entonces seguimos. ¿Qué tiene que ver eso con fraude electoral? Entonces, en República Dominicana, el punto es, recientemente, bueno, este fin de semana conocimos un supuesto atentado o una presunta trama contra los fiscales que están investigando el caso Coral, que han sometido a la justicia a varios militares. Todavía no se ha aclarado eso. Hay algunos militares supuestamente involucrados y sería una trama contra Yedi Berenice Reynoso. El Ministerio Público hizo una declaración, dijo que ciertamente de alguna manera se ha intentado obstaculizar el proceso de investigación, pero que ellos no se van a detener. Esto es otra expresión del pasado, que hace resistencia a desaparecer. El pasado quiere seguir dirigiendo a la República Dominicana, pero lamentablemente esas puertas ya se están cerrando, porque la República Dominicana cambió. La composición social no es la de la dictadura ni la postdictadura. Este mismo fin de semana, el presidente de la República declaró el 30 de mayo como Día de la Libertad. Por primera vez un presidente asume una posición oficial en contra del régimen de Trujillo y asume también políticas y propuestas para desmontar lo que queda de las prácticas antidemocráticas en el Estado y en la sociedad dominicana. Un gran símbolo, una gran señal. Pero los avances de este momento y los que están pendientes van más allá incluso de las mismas decisiones de la clase política. Aquí fue la ciudadanía, el pueblo, que decidió desmontar el control antidemocrático que tenía el PLD de la justicia, del sistema de justicia y también de los contrapesos del Estado. Fue la gente marchando, señoras y señores. Aquí nadie vivo había visto un proceso de movilización de más de 3 años consecutivos con cientos de miles en la calle. Eso fue la lucha contra la corrupción y la impunidad. Nadie vivo había visto una manifestación de ese tipo. Desde enero del 2017 hasta finales del 2019, cientos de miles de personas en la calle. Ni los partidos tenían capacidad de movilizarse. Cerca del 80% de los jóvenes en el 2019 no se identificaba con ningún partido político. Ahí hay un gran nivel de conciencia de lo que este pueblo quiere, que es más y mejor democracia. También ha sido el pueblo organizado en la calle el que ha estado permanentemente activo, acechando, haciendo denuncias, pendiente en las redes sociales y presionando para que las cosas cambien. Entonces ahora tenemos una combinación de una voluntad por parte del gobierno con esta declaratoria de la libertad, con una ciudadanía, una clase media que se ha expandido, que quiere vivir mejor y quiere tener orden, certidumbre, pero un orden democrático. Un orden que respete los derechos y que haga que todo el mundo cumpla los deberes y no solamente los de abajo. Han cambiado mucho las condiciones, por eso no depende solamente del gobierno. Ya no tenemos solamente un empresariado que dependía del dictador o del balaguerato. Tenemos un empresariado que se ha amplificado. Cerca del 98% del tejido productivo está constituido por pequeños y medianos empresarios. Todavía hay empresarios que forman parte de la Comisión de Punta Catalina, que violan la Constitución, que violan el orden democrático y quieren legitimar casos como Punta Catalina y se meten a comisiones. Pero a pesar de ellos, este país está cambiando. Es la gente la que está cambiando este país. Ha cambiado el contexto político también. Por eso no se puede tener miedo a esas escaramuzas que estamos viendo y estas promociones de acciones del pasado. Porque en el contexto geopolítico de Latinoamérica ya no caben golpes duros, ni siquiera los golpes blandos. En Bolivia recientemente se intentó un golpe blando. Y lo que pasó en Bolivia fue que la misma población revirtió todo el proceso antidemocrático reciente y le volvió a dar al movimiento hacia el socialismo el poder y la dirección del país. También, señoras y señores, hemos conquistado en las calles un cambio en el orden institucional. Tenemos una Cámara de Cuentas diferente, tenemos una nueva composición de la Junta Central Electoral, tenemos un Ministerio Público con todo el respaldo de la ciudadanía y tenemos mucha gente, repito, activa, consciente y a la espera de que se haga justicia. No solamente de que se castigue el robo de los recursos públicos y el secuestro de las instituciones, sino también de que se recuperen los cuartos que nos han robado en estos últimos años. Así que a la gente que está inquieta por estas supuestas o estos planes para atentar contra Yedi Berenice, que se esté tranquila,
que ya el pasado no tiene espacio en República Dominicana. Mejor hablemos de futuro. Hablemos del empleo, de los salarios que hay que mejorarlo, de la comida de la gente, del medio ambiente, de la educación, que necesitamos elevar el nivel de la calidad en la educación. Porque por más que brinquen y salten, la gente del pasado no volverá a traer momentos de incertidumbre, de intranquilidad y también de prácticas antidemocráticas a la República Dominicana. No podemos permanecer insensibles ante la honda pena que aflige a un buen número de hogares dominicanos. Por ello, expresamos nuestra paternal simpatía, nuestro profundo pesar y nuestro común sentimiento de dolor, ya que es obra de misericordia, consolar al triste, escribieron los obispos dominicanos en la Carta Pastoral de 1960, que marcó la ruptura de la Iglesia Católica con el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Cambio y fuera.